clase de ayer hablamos de un momento. Os dije qué pasaba cuando salía la primera lágrima. ¿De qué? Cuando salía la primera lágrima de amor. Entonces eso era el deshielo del alma. Y os decía que, aunque esté todo congelado, uno sabe que llega la primavera, incluso en el Ártico, porque los carámbanos de hielo comienzan a gotear. La jiva es un alma durmiente. Mientras que está bajo el influjo de la naturaleza material de Yoga Maya, se encuentra congelada. Y lo único que puede hacer en ese estado de congelación es alimentar como una batería la función biológica del cuerpo, es su sustento, y da sustento al cuerpo sutil, a la mente, a la inteligencia y al primo de Zumosol, el falso ego. Es lo que hace. ¿Por qué? Porque en ese estado durmiente lo que hace es que ha delegado poderes en el ego. Toda la potencialidad que tiene se encuentra delegada en el ego, porque es quien le tiene, los elementos materiales la tienen capturada. Entonces, Prakriti, recordar que la energía material es una energía inferior. Y ayer os explicaba en la clase que uno se coloca a la sombra. Cuando uno se coloca debajo de la sombra de Prakriti, se aleja o pierde de vista el sol. Entonces, la chispa, lo único que hace con la energía que tiene es hacer que Prakriti actúe. Prakriti, sin la presencia de la jiva, sin la presencia de la entidad viviente, es una energía inerme, no tiene actividad propia. Simplemente está. Es necesario que entre una energía superior para que ésta se active. Prakriti no es ni buena, ni mala, ni regular. Simplemente no es. Es en tanto que energía, pero es como la arcilla. La arcilla no es nada y lo puede ser todo o puede parecerlo todo en manos de un alfarero o en manos de un escultor. Entonces, a partir de la arcilla, el talento creativo del escultor modela una imagen y te hace algo perfecto. Entonces, la potencia creativa del escultor puede transmitirse a esa energía inerme y adopta esa forma. El alma, aunque está dormida, tiene la potencia creativa del Señor Supremo porque es una parte del Señor Supremo. No hay nadie más creativo que el Señor Supremo, obviamente. Pero como la jiva tiene esa potencialidad, ella puede recrear en el mundo material, usando esa potencia que está ahí, puede mover, puede manipular la energía material y hacerla cobrar distintas formas, diferentes formas. La energía es neutral. El uso que hace el ego, que ha recibido poderes delegados del alma, es ese uso lo que hace que la energía material pueda ser, desde el punto de vista dual, pueda parecer buena o pueda parecer mala. En verdad, la Tierra no está amenazada. Quien está amenazado es el hombre, que es el que hace un uso pervertido de ella. La Tierra va a seguir estando aquí cuando todos los hombres desaparezcan. Pueden forzar el cambio del clima, como veíamos en el cuento. Todo esto no es que pueda pasar, es que ya está pasando. Y es curioso porque
Este cuento lo grabé en 1996, que no estaba tan de moda el cambio climático. La grabación es en directo en la radio. Lo grabé así a primera lectura. Y es curioso cómo 20 años después, más de 20 años después, la humanidad se encamina de cabeza hacia eso. Pero no solamente en el cambio climático, sino en el avance de la medicina asúrica, de las prácticas científicas cuyo origen es oscuro. Vamos a decirlo así, que como está oscuro, mejor no invocar. ¿Qué es lo que pretende? ¿Habéis visto estos días un chino que anda desaparecido, que ya ha hecho, ha manipulado genéticamente a unos chiquillos para ya nacer alterados en esa forma? También estos días veía que habían hecho un trasplante de matriz a una mujer. Le pusieron la matriz de una mujer muerta para que pudiera usar sus óvulos, fecundarlos y tener ella el parto. Y después del parto volverle a arrancar la matriz. Claro, porque no va a estar tomando medicamento para el rechazo y le puede provocar un cáncer. Entonces, es una completa locura. Pero eso de te pongo una matriz y te quito una matriz, es hacia donde apunta la ciencia. Quieren hacer, y harán, la matriz externa. A lo mejor vosotros no lo veréis, pero la ciencia asúrica se terminará por manifestar según vaya avanzando Kali Yuga, y esas cosas pasarán. De hecho, a nivel de la conciencia ya están pasando. Todo lo que ofrece el sistema está encaminado a robarte la conciencia. ¿Qué es lo que te dice la influencia de Kali Yuga en esta época? ¿Cuáles son todos los mensajes que te dan? ¿Que seas feliz con qué? Con el cuerpo. Con los sentidos. Absolutamente todo lo que te ofrecen es para tus sentidos. Haz dieta para estar más guapa, no sé qué me estás haciendo para estar más cachas, haz no sé cuánto para disfrutar más, ponte una crema de día por el día para abrir los poros y una crema de noche por la noche para cerrar los poros. Y entre que abres el poro y cierras el poro, sé que ha pasado el día muy entretenido. Todo es así. Y además, están convirtiendo a cada uno en pequeños delegados del gobierno, como en el cuento. Lo mío para mí. Entonces ahora te están metiendo el miedo a los pobres, que vienen los inmigrantes, que nos invaden, ¿Cuál es el miedo que tienes a perder tu riqueza? No es a que ellos vengan, es a que piensas que no hay bastante para todos. Y entonces mejor que se queden fuera. No abrimos la puerta, como en el cuento. Por lo tanto, ¿cómo puede despertar el alma? ¿Cuándo sale el alma de su sueño? Cuando se produce la primera lágrima de amor. Entonces es cuando comienza el deshielo del alma. Por eso es muy difícil comprender nada relacionado con el mundo espiritual si antes uno no toma posesión de su propio mundo emocional. Si primero no descubre las emociones que están en uno, no puede trascender. ¿Y por qué no descubre las emociones que te habitan? Porque las cubres con el deseo de fama, orgullo, prestigio, dinero, seguidores, reconocimiento, que digan de mí. Y eso mantiene al alma durmiente.
porque esas son actividades que fortalecen el ego. Todas esas formas no son nada más que manifestaciones de la lujuria sutil, que es el puchero donde cuecen los deseos. Siempre, siempre, siempre están ahí. Por lo tanto, la función emocional está por encima de cualquiera otra. Goranga, ayer os explicaba y antes de ayer, la potencia udaria, lo que significa udaria y lo que es maduria. La potencia udaria también puede ser denominada como el deseo de la comunicación, del establecimiento de la relación emocional de la Jiva con el Señor Supremo. Y el Señor Supremo viene para manifestar en la forma udaria, para manifestar, para mostrar el camino de las emociones. Por eso Chaitanya, hasta antes de que se manifestara su misión, que era un gran erudito, era un gran escolástico, derrotó filosóficamente a todo el mundo, no había quien lo derrotara, absolutamente. Una vez que adoptó, que despertó en él el volcán del amor divino, nunca más volvió a hablar de filosofía, nunca. Nunca más volvió a escribir nada, solo escribió el Hasta Kalilla, solo dejó escritos 8 versos. ¿Y qué era toda su vida? El resto de su vida, ¿qué fue? Toda una manifestación emocional. Lloraba como un loco, saltaba como un loco, brincaba, iba de un sitio a otro, en esa forma. ¿Qué camino te estaba enseñando? El del Yayelo. Porque sabía que las almas en Kali Yuga iban a estar fuertemente prisioneras, con las emociones congeladas. Porque Kali Yuga es así, congela las emociones. La sociedad demoníaca, la gente se piensa que un demonio es un tío que tiene color azufre y tiene cara de murciélago y tiene que ser muy feo. Pues no. Pues no. Hay planetas demoníacos, hay demonios que son guapísimos, desde el punto de vista físico. Pero sus sociedades son frías, calculadoras, sin emotividad ninguna. Son muy suecos, por así decirlo. No hay emoción ninguna. Sí hay gratificación, pero emoción ninguna. ¿Qué es lo que trataba de poner Hitler? ¿Cuál era su ideal? Ese, una raza superior. Él decía, los jóvenes alemanes tienen que ser esbeltos, de miembros largos, ágiles como liebres y duros como el cuero. Ese era eso está en uno de sus discursos cuando dice cómo tiene que ser la juventud alemana. Y él estaba haciendo una selección genética a través de las juventudes hitlerianas, a través de las juventudes del partido nazi. Era así, seleccionaban a los más esbeltos, a las chicas por otro lado, y les prometían que iban a casarse con mujeres esbeltas que les dieran hijos de esta forma. Y de hecho él tuvo tanto éxito al inicio de la guerra porque él había formado durante tiempo, desde el 26, el 23, ya comenzó a formar a las juventudes hitlerianas en el partido. O sea que cuando llegó el 36, el 39, tenía mucha gente de 20 y pico años, que son cuando los soldados son más, que habían pasado miles de tíos por las juventudes hitlerianas. Ya había creado un ejército, una máquina sin emociones perfecta. Ya tenía las Waffen-SS creadas y era una máquina perfecta. Las Waffen-SS vivían en los campos de concentración, ellos al otro lado
de la verja donde estaba la gente torturada y viviendo de aquella manera. Ellos de este lado tenían piscina, vivían con sus familias, como si no pasara nada. Tenían toda la gratificación y estaban cometiendo todo lo peor del otro lado de la verja. Cuando los vigilantes volvían de su ronda, volvían al otro lado y lo tenían todo. Y los niños crecían, los hijos de los guardias crecían en los campos de concentración, con toda la gratificación. Lo más normal que papá esté matando judíos. Como cualquiera de vosotros que se va al trabajo, ¿no? Me preguntaba en ¿y no está papá? Y decíamos, no, es un bueno que está en el taller. Igual que uno arreglar coches, el otro se ha ido a matar judíos, no pasa nada. Bueno, judíos son los que se tercian. ¿Entendéis? Esa es la sociedad demoníaca. Eso es lo que impera hacia lo que avanza Kali Yuga a pasos agigantados. Por lo tanto, el señor Chaitanya, sabedor de esto, el señor Krishna dijo, tengo que descender. ¿Por qué? Porque los devotos lo habían llamado. Los devotos del Señor, que son algo así como los espías, que están de avanzadilla en cada planeta, en cada era, vigilando, se dieron cuenta de la que se estaba avecinando. ¿Y qué es lo que hicieron? Invocar al Señor. El Señor manda a sus devotos de avanzadilla y dice, si veis algo raro me llamáis. Y no es que el Señor no lo pueda ver, es que ese es el servicio del devoto. ¿Por qué? Porque el motor de la misericordia, ¿quién es? Es el devoto. El devoto es el motor de la misericordia. Es el portavoz de Audaria. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron los grandes santos? ¿Qué es lo que hizo Advaita Acharya? ¿Qué es lo que hicieron todo? Adorar al Señor Supremo y pedirle que descendiera. Dijo, Señor, te fuiste al inicio de Kali Yuga, hace casi 5.000 años, Kali Yuga avanzado en esta era, y tú fuiste, la última encarnación tuya fue para Dwapara Yuga. Pero es hora de que aparezcas en Kali Yuga, porque esto se va de madre. ¿Qué esperanza va a haber para la gente de Kali Yuga si tú no apareces? Si tú no vienes. Entonces, en esa forma, el señor Chaitanya apareció. ¿Para qué? Para descongelar a las almas. Para rescatar a sus devotos y para restablecer el Yuga Dharma, para dictar el deber que se debía de cumplir en esta era. Él dijo, ok, en esta era sois todos perezosos, pendencieros, perturbados. Tenemos esas inclinaciones. En Kali Yuga todas las entidades vivientes son perezosas, pendencieras y están siempre perturbadas. Y además tienen una vida muy corta. Es la realidad, la vida en Kali Yuga es muy corta. Uno, en el mejor de los casos, puede vivir como mucho 90 y pico años, 100 años, ¿no? Mi suegro está rozándolo. Pero tú preguntas a mi suegro qué ha pasado en tu vida y dice, wow, se me han pasado 92 años. Un día me decía, chacho, si parece que hace nada que salí de Córdoba. Este cuerpo no lo puedo mover. Mi suegro se reunió por carnet de una carrera 1, que le llamaban el Liebro. Él dijo, yo voy a correr más, y corrió más, pero se reunió. Y lo tuvieron que operar con cloroformo. Era muy bruto, así que sabe. Y él, su mente, él correría como el liebro todavía, detrás del liebro. Pero el cuerpo no te deja, pero pasa rápido. Pasó muy deprisa. Entonces, el Señor dijo, voy a dar lo más elevado para los más caídos. Ellos piensan que son desafortunados por la era en la que están. En verdad están,
como consecuencia de no haber avanzado en las otras eras. Pero aún así, el Señor siempre hace trampas. Y él dijo, ok, aunque son muy desafortunados por la era que se avecina, yo voy a darles un motivo para que los habitantes de las otras eras, incluso de los semidioses, sientan envidia de ellos. Les voy a dar maduria. Les voy a revelar lo más íntimo de mi ser. La emoción más íntima que yo tengo la voy a compartir con ellos. ¿Por qué? Porque solamente lo más íntimo de mí puede descongelar su alma. Cuando tú tomas contacto con el devoto del Señor, cuando tú tomas contacto con la potencia audaria, automáticamente el hielo comienza a deshacerse. El proceso de descongelación comienza. Claro que al principio el problema es que tomas contacto con la mente y entonces lo pones todo aquí y lo quieres comprender todo con la perola y quieres seguirlo todo con la cabeza. Y entonces tomas el proceso que te ha sido revelado, lo tomas como si fuera una actividad material. Porque lo haces con la misma fruición. Como estás condicionado a realizar actividades fruitivas que te producen un resultado, entonces crees que si cantas muy en alto y cantas 700 rondas y leo muchos libros y me pongo tilaca hasta por la nuca para atrás, porque no solo hago así, sino que ya sigo y se me va para la nuca y todo. Si hago todo eso, voy a ser más. ¿Y cuál es el problema? El problema que quieres ser más devoto que nadie. Cachapú. Te caes. Pero si uno persevera y uno desarrolla fe, y luego pone Saranagati, rendición, es Radha, Saranagati, van juntas. Fe, la rendición, y luego viene la fuerza gemela que es la paciencia. Entonces, a su debido tiempo, termina por brotar una lágrima de amor. Una vez Guru Maharaj, sentado aquí mismo, os decía, señalaba, decía, vosotros también sentiréis esto. Decía, si perseveráis y seguís, tendréis escalofríos, vuestro cuerpo temblará, vuestros ojos se llenarán de lágrimas. Como dijo así, vosotros también lo tendréis. Dijo, sentiréis los sentimientos trascendentales que tiene el Señor Supremo. ¿Por qué? Porque Chaitanya apareció y vino para dar. Entonces, uno puede sumarse al movimiento del señor Chaitanya o puede sumarse al movimiento del delegado del gobierno que hemos escuchado el cuento. Uno puede ir a la olla express o puede nacer en el mundo espiritual. Eso es lo que viene a decirte Chaitanya. Tienes dos opciones. Estás al final, estás en Kali Yuga. O vas para el mundo espiritual o vas para lo peor del mundo material. Por lo tanto, ayer en el Srimad Bhagavatam os explicaba, creo que en el texto 17 o 18, en el verso 17 y 18, que no hay nada superior al devoto. Ayer lo hablábamos esto. Porque solamente a través del devoto puedes conocer la verdad suprema. ¿Y qué es conocer la verdad suprema? ¿Qué pensáis que es conocer la verdad suprema? ¿Pensáis que es un conocimiento intelectual? Absolutamente emocional. Conocer a Dios no es coger la cinta métrica y decir, ya sé cuánto mide de alto, ya sé cuánto mide de ancho, ya sé cuál es. Tú no puedes medir con un dedal, no puedes medir el océano. Con un dedal no puedes contar los litros de agua que hay en el océano. Es completamente imposible.
hacer esto. Es emocional. No puedes comprender al Dios racional, porque tu mente es una cinta métrica muy canija, muy pequeña. Si ni siquiera puedes comprender qué es la velocidad de la luz, y ni siquiera puedes comprender por qué el tiempo se deforma, ni siquiera eres capaz de entender por qué si me subo en una nave y vuelo a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, el tiempo se dilata. Y para mí ha pasado 1 hora y ya han pasado 100 años. No lo puedes entender. Si ni siquiera eres capaz de entender el propio comportamiento del tiempo, y habitas en el tiempo, ¿o no? No queda tiempo para nada. Siempre es, uy, me falta tiempo, no llego a tiempo. ¿Qué tiempo que hace? Estoy en la orquesta, se fue de tiempo. Ni siquiera comprendo la naturaleza del tiempo, ya resulta que el tiempo se deforma. Se puede alargar y se puede encoger. Y dice, pero si yo puedo coger un chicle y hago así, pero ¿cómo el tiempo se puede? ¿Qué sustancia es el tiempo que se altera? Esto es maravilloso. Los científicos ya saben que el tiempo se altera, pero no saben qué sustancia es. Lo más hermoso de la ciencia es que muestra muchas cosas, pero no demuestra ninguna. Las muestra todas, pero no demuestra ni una sola. Porque no puede saber de dónde surge. Hacen todas las mediciones después de que apareció. La fuerza de la gravedad, si yo la mido, expande el universo. Hace 9,8 metros por segundo al cuadrado. Sí, pero ¿qué es? La fuerza de la gravedad. Es como los posmodernos estos que llegan a una galería de arte, como si quieren hacer los entendidos y hay una pared en blanco, y como hay tantas obras chiflágoras, se acerca uno y le pregunta al que está ahí en el museo y dice, oiga, ¿hay qué hay? Y dice, ahí hay nada. Dice, ¿cómo se llama esa obra? Dice, ahí hay nada. Dice, ahí hay nada, sobrecogedor. El título de la obra, ahí hay nada. No dejéis nada. Pero ese es el arte contemporáneo, si no hay nada. Pero tú te sobrecogedor, la obra, ahí hay nada. Te has dicho la verdad, es que ahí hay nada, pero tú tómatelo como quieras. Entonces, todo es así. ¿Qué es lo que hay aquí fuera? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí hay nada. Estáis como el de la galería, lo mismo. Si le preguntáis al maestro, ¿qué obra es esa? Te va a decir, ahí hay nada. Vas a preguntar, ¿cómo se llama esa creación? Te va a decir, ahí hay nada. Y vosotros vais a decir, ahí hay nada. ¡Oh! ¡Qué título! Sobrecogedor. Idiota, es que no hay nada. Que ahí no hay nada. Ahí no hay nada. En el mundo no hay nada. Tú no perteneces al mundo, ahí no hay nada, es solo prakriti, no hay nada. Ahora, en tu emoción está todo. Y es lo que la potencia udaria te revela. Y eso es lo que Chaitanya Mahaprabhu hizo. Dijo, ya no os explico nada. Solamente voy a llorar de amor como un loco. Y al principio era un poco más así, cañero, cuando fue con el Kéfir, cuando organizó todo el movimiento de desobediencia civil. Pero eso lo hacía también con un propósito emotivo. Para demostrar que el torrente del amor no lo para nadie. Y él dijo, que no. Vamos todos cantando, con virtud, pim, pom, pom. Ahí hubiese estado muy bien porque no se hubieran notado que desafinar. Pim, pom, no se hubieran notado. Habías estado en medio, habrías pasado incluso que lo hacías bien. No, bien lo hace siempre, ya veréis, porque todo lo que se hace para el Señor está bien hecho. Esa es la ventaja que tienes, canalla. Entonces, él lo hizo de esa forma, pero según fue avanzando su vida, estaba cada vez más loco. Estaba cada vez más loco de amor.
Y yo tuve la inmensa fortuna de que cuando llegué a la India, pues conocí a uno de esos locos, que fue Krishnadas Babaji. Y él estaba así, leía muy poco. Yo escuché el Bhagavatam de él. Y siempre guardo eso, ya os lo conté muchas veces. Dijo, mira lo que ponía. ¡Ah! Una exclamación. ¡Ah! Una gopi que había visto a Krishna. Y iba a decir, entonces la gopi dijo, ¡ah! ¿Qué? Dijo, ¡ah! Krishna, tal. No dijo Krishna, solo dijo, mira, ¡ah! Y se puso a llorar. Y ya está. Y hasta ahí llegó la clase. Todavía estoy meditando en ella. Todavía estoy meditando en ella. Hasta ahí llegó. ¿Qué era lo importante? La emoción. Él podía sentir lo que la gopi había sentido viendo a Krishna. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada. Porque todo estaba aquí. Él ya estaba ahí. Él ya estaba ahí. Y Guru Maharaj vino hasta aquí para llevaros hasta ahí. Por eso os dijo que no es necesario que en el futuro vengáis hasta aquí, ¿recordáis? Dijo en la India. Ahora Brindavan va a ir para allá. Pero Brindavan en verdad es un estado de conciencia. No es un lugar. Es un estado de conciencia. Así que uno puede estar en mitad de una selva de Borneo y estar en Brindavan. Porque es un estado de conciencia. Veías si estás en Radhavala, pues lo tienes más fácil, lo tienes chupado, prácticamente ya. Si pones ese estado de conciencia aquí. Entonces el Señor siempre, siempre, siempre aparece como en el cuento. Siempre se manifiesta en esa forma. Y recordad que el Señor se manifiesta. No nace como una persona ordinaria. Se manifiesta. Chaitanya Mahaprabhu no está enterrado en ningún sitio porque desapareció. Se fundió en la deidad. Se desvaneció. Ah, ¿te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Eso lo dejo a tu emoción. También te has creído que ibas a ser feliz con tus apaños materiales y mira por dónde vas. Meditar muy bien las clases que os he dado estos días del Bhagavatam. En esas 3 clases lo tenéis todo, solo en el inicio. Y ayer os dije algo muy importante en relación con la oración y con la meditación. ¿Qué os dije? Después de la calada que dije ayer, gracias. Oye, ¿por qué te fustigas de esa forma? No, porque hiciste una pregunta y yo te contesté por eso. Bueno, pues te contestaste con lo que te quedaste y está muy bien que te hayas quedado con eso. Está muy bien, mira, si todo el mundo se quedara, supiera y entendiera por dónde le viene el karma, se metería mucho menos líos, así que tienes una ventaja enorme porque gracias a que te acuerdas de eso, ahora acuérdate todos los días por no meterte en el lío. Cada vez que te vengan con el tercio de mejora, le dices para ti. Y con el de libre disposición, le dices para ti, que yo no quiero nada de esa herencia. Ahora, la legítima, esa sí te la comes, porque es la que ya viene de otra vida. Pero los otros 2 tercios te los pillas aquí. Entonces, ¿qué decíamos de ella? Que habría que escuchar al Señor. En vez de hablarle tanto, escúchale. Generalmente discursáis al Señor todo el día, pero no le escucháis nunca. Bla 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 bla. Hay una película que se llama Como Dios, de Jim Carrey. ¿Has visto? Muy divertida, que en un momento dado el tío solo empieza a escuchar voces de todo el mundo pidiendo, todo el mundo pidiendo. Entonces te pasas el día, dices, ¿estás hablando con Dios? No, estás discursando a Dios.
Ay, Dios mío, que me pase esto y dime, pues yo no tengo este mundo, porque de verdad, Señor, anda que no podrías hacerlo todo, porque de verdad, Señor, porque si mi hija estuviera mejor así, porque anda, haz que cambie mi marido, porque fíjate cómo sufre, porque anda mi mujer, porque me ha todo, Virgen Santa. No le dejáis. Cada vez y espera que te calles. Entonces, orar es hablar con Dios. Meditar es escuchar a Dios. Y entonces uno tiene que acompañar su oración de la meditación. Uno habla y después se calla. Y en el silencio trata de escuchar el susurro de la voz de Dios. Y tiene que saber que Dios siempre responde. Y tienes que estar atento porque te va a responder. Pero como tienes mucho ruido de fondo, no escuchas nada. Yo le decía, es como entrar a casa de mi suegra y tratar de hablar con ellos. Como tienen la tele a todo volumen, porque están los dos pobrecitos ya tenientes, pues no hay forma. Mi mujer sale afónica cada vez que entra. ¡Mamá, mamá! Ya entramos y digo, ponte el aparato. Y empieza a decir, tío, espera, ahora. Pero la tele a todo volumen. Entonces, hay tanto ruido. No escucháis el susurro del amor de Dios, porque tenéis tanto ruido del ego dando vueltas. Maya es como una baja frecuencia. Y no escuchas otra cosa nada más que el zumbido. Cuando vamos a un concierto y vemos a nuestro artista, a nuestro futuro director de orquesta, lo vemos ahí y escucháis toda la orquesta, veis instrumentos que no escucháis, los veis, pero no eres capaz de distinguirlos. No lo distingues. Tú ves que están haciendo y ves incluso el del arpa que está haciendo así y dices, uy, porque toda la melodía se te no puedes. Tú escuchas el conjunto, pero no escuchas cada instrumento. No tienes esa capacidad auditiva. En cambio el director, a que el director está así de repente aparece, un momento, dice tú, que va afuera. Espera, hazlo tú solo y calla toda la vez diciendo tú solo. Desde el compás tal, tira para no sé cuánto, tú solo. Dice, tío, si es un solo instrumento, y los violines que parece que son los protagonistas, que es como la carga de caballería, los violines lo invaden todo, ¿no? Y hay un pobre hombre allí que está allí, y está con un pito allá al fondo. Pues el director le escucha y dice, espera, que no. ¿Por qué? Porque tiene el oído entrenado. Él puede escuchar la melodía diferenciada. Él está escuchando la melodía en general, lo que está sonando, la música en general, y cada instrumento en particular, cómo está sonando. Por eso es que le da entrada. Por eso cuando está dirigiendo, dice, ahora vas tú. Por eso cuando está dirigiendo, dice, ahora entras tú. Y cuando está, dice, ahora te callas. Pues si no lo puedes estar oyendo, ¿cómo haces? Y no es sino en este momento, que es cuando te tienes que callar. Entonces, claro, tú gozas de la representación, pero ¿te imaginas lo que tiene que sentir el director? Cuando consigue darle vida al sueño del compositor. Eso es lo que hace el director. Parece que es el que menos, como solo mueve la mano, parece que no tiene que ser virtuoso, pero el director de la orquesta es el que da vida al sueño del compositor. Tiene que interpretar, saber ver lo que el compositor quería expresar cuando escribió esa partitura. ¿Qué estado emocional tenía? Por eso hay interpretaciones, hay de orquestas que te emocionan y otras, siendo la misma música, te dejan frío. Dice, pues no. Dice, no, sí, el caso que es la marcha Radetzky igual, si no es que no. Si la he escuchado tantas veces, pero hay algo que no. Cuando escuchamos la marcha esa Libertadores, tan bonita, ¿no? ¿Qué te estaba transmitiendo?
Cuando la escuchábamos en el concierto, ¿qué te transmitía? La emoción, lo que el compositor, el estado emocional que tenía. Eso es lo que te está llegando. Por lo tanto, el artista más sublime es el más emotivo. Es el que lo tiene que tener, la emoción. Es como cuando Lola Flores actuó en Nueva York y un crítico escribió: no canta, no baila, pero no te la pierdas. Qué bueno. Sí, es decir, ni canta ni baila, pero no la perdáis. ¿Por qué? Porque te metía la emoción, te metía el duende, el pellizco que llaman los flamencos. Sí, sí. ¿Verdad? Como baila ahora, no era nada. Y para cantar ha habido infinitas voces más, pero te emocionaba. Ese es el punto. Entonces, la emoción es el sustento de todo. Así que todos los que sois tan racionalistas, iros pasando un estropajo por la frente, porque el guía ni se queda para abajo. Al mundo espiritual solo se llega por emoción. No se llega por erudición. Bueno, a una parte del mundo espiritual sí, pero a Maduria, a la parte más íntima del mundo espiritual, no llega. Feliz Navidad. ¿Alguna pregunta? Yo ahí, O un poco más para allá. lógicamente la emoción es lo que somos, es por ejemplo, lo que has comentado que ayer también del silencio y la oración. Pero considero que previamente tienes que orar. Creo que primero tienes que desarrollar un conocimiento, un trabajo, para que luego, con base a eso, la emoción, o sea, te recrees un poco o reposes, y entonces sí que puedes, pero así de momento emoción es difícil. Cuando entraste por primera vez en los Pirineos, ¿qué te pasó? Bueno, yo quería hacer otra pregunta. No, contesta. Sí. ¿Habías estudiado geografía? Sí. ¿Ciencias de la naturaleza? Nada de nada. ¿Qué te pasó cuando entraste por primera vez en los Pirineos? Dilo. ¿O lo digo yo? Se puso a llorar como niño. Como niño. Habías rezado. Sí, de verdad. ¿Y qué te crees que son los Pirineos sino la forma Svarut del Señor Supremo? Eso se dice en el Bhagavatam. La naturaleza es la forma Svarut del Señor Supremo. Dice, los árboles son sus cabellos. ¿Viste la forma universal? No habías rezado. Y te vino la emoción. Y en cambio diciendo, Jesucito de mi vida eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, toma lo tuyo y mío. No, ¿cuántas veces te pasó eso? ¿Eh? Sí, es verdad. Qué bueno. Y Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Amén. Y entraste en los Pirineos y se te saltaron las lágrimas. La verdad es que se ve que está uno acostumbrado a que tiene que trabajar para... Entonces, Si no, Sí. no, sí, no ha venido ayer le daba el ejemplo a Siranta, digo, vienes sediento, coge la botella, te sirves, está perfecto, pero me la lo tienes, no es que va a ser como otra vez. Ya, porque esto habrá de ahora, no, pues va a ser, no, pues yo bebételo. Sí, sí. Entonces, Qué forma de hacer difícil lo... siempre es la emoción, porque llega dice, el universo entero es una emoción de Dios. ¿Tú crees que Dios rezó? Ahora, la oración está bien, porque tiene que haber un diálogo, obviamente. En la oración uno le habla a Dios.
pero después tiene que esperar a que Dios le responda. Se tiene que callar. Y si no te ha resuelto esta duda, no le plantees la siguiente, hermano, espérate a que te conteste a esta. Pero la emoción no tiene nada que ver con eso. No tiene absolutamente nada que ver. Nada. Y de hecho, el Señor somete a los devotos a grandes pruebas para que emocionen a otros. Porque los hombres necesitan seguir los pasos, la humanidad necesita seguir los pasos de los grandes hombres. Entonces uno mira, hay que ver las pruebas que ha hecho, cómo lo ha pasado el tío, pero ahí está, ¿eh? Mira lo que ha hecho, a cuánto se enfrentó, lo que hizo, lo que... ¿Por qué sigue la gente a los héroes? Por el ejemplo que dan. Por la emoción. Por la emoción. Ese es el punto. Y cuando uno se sienta y uno escucha a Wagner, se le saltan las lágrimas. ¿Estaba rezando? Para nada. Y ves un amanecer en el mar y te sobrecoges, y si ves las estrellas. Cuando estábamos en el sur, en Chile, ¿os acordáis aquella noche? Decíamos, no, por de repente que como siempre hay luz, aquí nunca se va la luz. Estamos diciendo, no, aquí es más porque... Y justamente diciendo, aquí nunca se va la luz, se fue la luz. Y pudimos ver las estrellas como se te caían en la cabeza. Hay Kunti, yo creo que el Señor dijo... Salimos todos corriendo de la casa. Kunti estaba pidiendo eso. El Señor te responde siempre. Impresionante. Y podíamos rascar así, se veía, y además es dificilísimo ver en el sur, en la región de los lagos, el cielo despejado porque siempre llueve, es al sur del todo. Pero claro, es donde el cielo es más puro y ves la bóveda así, porque como es el final de la esfera terrestre, y ves las estrellas que parece que las puedes rascar así. Pero claro, como todavía estaban las luces de las demás casas encendidas, aunque era en el campo, era así en el bosque, tal, pero nunca se iba a la luz. Y se fue para que vieran las estrellas. Había rezado. Pequeños saltamontes. Bueno, pues con esto y el bizcocho, hasta jueves a las 8. Laura, pregúntate. Ay,